La sombra del rey David. Este capítulo oscuro en la vida de David tiene su origen en un contexto crucial que involucra a Urías, un valiente heteo y oficial militar. Urías, aunque no era israelita, se destacó entre las filas del ejército de Israel por su valentía y habilidad en el campo de batalla. Era esposo de Betsabé, una mujer que más tarde sería el centro de la tragedia que se desencadenaría. En el punto culminante de su reinado, cuando los logros de David resonaban en los corazones del pueblo, dirigía con éxito a Israel y había demostrado ser un líder justo y victorioso, una sombra de oscuridad se cernió sobre su virtud. Desde los tejados de Jerusalén, David avistó a Betsabé, la esposa de Urías. Esta mujer, descrita como hermosa, cautivó la atención del rey mientras se bañaba. Urías, por su parte, era un soldado fiel que se desvivía en las batallas y servía en las filas del ejército de David. Aunque no pertenecía al pueblo de Israel, con su valentía se había ganado el respeto y la posición entre los guerreros israelitas. Impulsado por la lujuria, David cedió a sus deseos y comenzó una relación adúltera con Betsabé. Este acto transgresor no solo desafió los cimientos morales de su reinado, sino que también desencadenó una tragedia inminente. La consecuencia inmediata de esta relación ilícita fue el embarazo de Betsabé. Ante la realidad de su transgresión, David, en un intento desesperado por encubrir su error, urdió un plan que involucraba el retorno de Urías del frente de batalla. Urías, valiente soldado y esposo de Betsabé, fue convocado por el rey con la aparente intención de obtener informes de la batalla. Sin embargo, el propósito real era ocultar la verdadera paternidad del hijo que esperaba Betsabé. La integridad de Urías se destacó cuando se negó a disfrutar de las comodidades domésticas mientras sus compañeros de armas aún estaban en el campo de batalla. Con la nobleza de Urías actuando como un obstáculo para sus planes, David intensificó sus maquinaciones. En un giro oscuro, desesperado por mantener su secreto, ordenó la muerte de Urías en combate. La valentía del heteo en la batalla contrastó agudamente con la traición de David, marcando un punto trágico en la historia. La muerte de Urías permitió a David tomar a Betsabé como esposa, pero el precio pagado por este acto ilícito fue alto. La relación adúltera y el encubrimiento posterior dejaron una mancha indeleble en la biografía del rey, señalando las consecuencias devastadoras de ceder a los deseos impulsivos. Las consecuencias del pecado de David con Betsabé resonaron profundamente en su familia, marcando un capítulo tumultuoso caracterizado por rebeliones y tragedias. David era conocido por tener diversas esposas en aquel entonces. Entre los hijos más destacados en la historia fueron Salomón, resultado de su relación con Betsabé, y Absalón, hijo de Maca. Fue así como la historia se desenvolvió con una serie de eventos desgarradores. La muerte de Urías y la toma de Betsabé como esposa no solo generaron tensiones morales, sino que también sembraron las semillas de la discordia dentro de la familia real. En este contexto, Absalón vivía en Jerusalén y desde su juventud se destacó por su excepcional belleza y carisma. A medida que crecía, Absalón se convertía en una figura influyente en la corte, pero también albergaba resentimientos por el pecado de su padre y la falta de consecuencias justas. Betsabé estaba conectada a David no solo como esposa, sino como la mujer involucrada en uno de los episodios más oscuros de su reinado. La complejidad de esta relación adquirió una dimensión adicional cuando Absalón, influido por las circunstancias de su nacimiento, se convirtió en un protagonista clave en la tragedia familiar que se avecinaba. La rebelión de Absalón se gestó en un caldo de resentimiento y deseo de venganza. Aprovechando su atractivo físico y habilidades políticas, Absalón ganó gradualmente el favor del pueblo. Su conspiración contra David fue tomando forma, alimentada por la percepción de que su padre no había enfrentado las consecuencias adecuadas por sus acciones. El clímax de la rebelión se alcanzó cuando Absalón se proclamó rey en Hebrón,
desafiando abiertamente la autoridad de David. Esta acción desencadenó una amarga lucha por el poder que culminó en la batalla del bosque de Efraín, donde Absalón, en un giro trágico al montar su caballo, su cabellera lo traiciona y queda atorado entre las ramas de un árbol. Joab, comandante del ejército de David, lo encuentra en esas condiciones y lo mató con 3 lanzas. El conflicto interno entre padre e hijo, influenciado por la sombra del pecado original, dejó cicatrices imborrables en la familia real de Israel. Aunque David retomó el trono, la muerte de Absalón dejó a su padre sumido en una profunda tristeza, revelando las complejidades de las relaciones y las tragedias familiares que marcaron este capítulo oscuro en la historia de Israel. La historia de David llega a su fin alrededor del año 970 a.C., tras un reinado de alrededor de 40 años. Su legado es complejo y se teje con los hilos de la fidelidad a Dios, los triunfos militares y al mismo tiempo los desafíos y pecados inherentes a la condición humana. El ocaso de la vida de David se entrelaza con la trágica muerte de su hijo Absalón y los últimos capítulos de su reinado. La muerte de Absalón, su hijo rebelde, marcó un punto doloroso en la vida de David. Aunque la rebelión se sofocó en la batalla del bosque de Efraín, la noticia de la muerte de Absalón sumió al rey en una profunda aflicción. La tristeza de perder a un hijo, a pesar de sus acciones rebeldes, reveló la complejidad de las emociones humanas y la profundidad de la conexión entre padre e hijo. A pesar de las adversidades, David retomó el trono y continuó liderando a Israel. Su reinado final estuvo marcado por la preparación para la sucesión y la transición del poder a su hijo Salomón. David, consciente de su propio envejecimiento y las vicisitudes de su vida, se dedicó a asegurar una transición ordenada del liderazgo. David dejó instrucciones a Salomón sobre cómo gobernar con justicia y fidelidad a Dios. También detalló asuntos administrativos y le encargó la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto que David no pudo llevar a cabo durante su vida. A pesar de los errores cometidos, su deseo de edificar un lugar santo para Dios resaltó su anhelo de rectitud y conexión espiritual. La muerte de David, aunque no narrada en detalle en las Escrituras, representa el final de una era en Israel. Su legado mixto, como el hombre según el corazón de Dios, es testigo de su búsqueda de Dios en medio de los triunfos y las caídas. El reinado de David dejó una huella indeleble en la historia de Israel, definiendo patrones morales y políticos que resonarían a lo largo de los siglos. Así, la historia de David, desde la muerte de Absalón hasta su propio fallecimiento, encapsula la complejidad de la condición humana, la redención a través de la conexión con lo divino y el continuo fluir de la historia en la antigua tierra de Israel.